El programa de hoy está patrocinado por Vila Café tostado con el corazón, Aqua Prados tan limpia y pura como un cristal. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Distasi Motors, la onda de los palos grandes. Tavola Calda Ristorante La Cucina Italiana, siempre al Vila. Pescadería Paterdama, con lo mejor del mar a tu hogar. La cocina de María Torres, los recuerdos culinarios de siempre. Tintorería G-Cleaners, toda tu ropa como nueva. Queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas, aquí Venezuela, y en nombre de Dios Todopoderoso, estamos iniciando la transmisión de hoy que corresponde al miércoles 10 de septiembre del año 2025. Bienvenidos a este Arrímate al Mingo por Mingo TV, TEVE. Hoy tenemos un programa especial, hoy tenemos un programazo, amigos, tenemos una tertulia en donde desde ya los invitamos a todos a participar en este diálogo constructivo que pretendemos tener como siempre, pero también mucho más el día de hoy. Hoy vamos a tener a tres invitados brillantes, ustedes los conocen, mentes brillantes, preclaros venezolanos, como lo son Blanca Rosa Mármol, como lo son Víctor Maldonado y como lo es también Luis Manuel Aguana. Esto, amigos, lo decidió el equipo de producción muy amparados en la solicitud de ustedes que contrastáramos opiniones como las que van a ofrecer nuestros invitados hoy, pero todo esto parte de un escrito del doctor Luis Manuel Aguana, o de tres escritos, porque venían concatenados de sus artículos. Nosotros lo tuvimos la semana pasada a él en el programa. Víctor, a través de las redes, le hizo un comentario al doctor Aguana sobre el programa que tuvimos. Después tuvimos a Blanca y de alguna manera también conversamos con Blanca lo que exponía el doctor Aguana en cuanto a tres aspectos significativos que tienen que ver con la Venezuela de hoy en día: desplazamiento, transición, refundación. Por eso nosotros vamos a dejar que el doctor Aguana nos brinde una introducción al espacio de hoy, a esta tertulia, a este diálogo constructivo, porque todos ellos con sus puntos de vista apasionados y encontrados nos van a dar luces en cuanto a lo que ocurre hoy en Venezuela. ¿Dónde estamos parados? Que es lo que ustedes nos pedían a Erika y a Mingo, que tratáramos de buscar las opiniones del doctor Aguana, de Víctor y de Blanca en cuanto a este tema específicamente. Bueno, ese es el menú que tenemos hoy en este Arrímate al Mingo especial de Mingo TV. El programa de hoy, por supuesto, como ustedes saben, está patrocinado por Vila Café. Vila Café estos días no están laborando, no están trabajando, tampoco lo harán la primera semana de enero. Así que los pedidos de ustedes, después de Reyes, pues, o sea, fíjense que ahorita viene una fecha, ahorita viene el 31, ¿no? Y después viene Reyes. Reyes, la Nochebuena de Reyes es el 5 de enero, el Día de Reyes es el 6. La gente, me imagino que estará retomando sus labores el 7 de enero. Otro terminarán la semana, porque creo que ese día cae miércoles, y el lunes siguiente es que van a de nuevo a bregar y a guapear. Bueno, eso lo va a hacer Vila Café. Ustedes agradecidos que ellos estén con nosotros acá, y agradecidos nosotros con ustedes que hagan sus pedidos a Vila Café, que es un café tostado con el corazón. Aqua Prados no se detiene, como lo hemos dicho en todos estos días, desde que iniciamos el mes de diciembre. Ellos trabajan y están trabajando, ellos están en Galerías Prados del Este, en el sótano del centro comercial Galerías Prados del Este, que como ustedes saben está en Prados del Este, por supuesto. No tiene pérdida, está justo enfrente del autolavado de toda la vida allí, y ellos tienen toda la vida con nosotros y nos sentimos muy orgullosos de ese maravilloso y estupendo servicio de embotellamiento de agua que le recomendamos todos los días con Q.
Recuerden, insisto, trabajan 31 de diciembre, más no el primero. Y luego todos los demás días. Aqua Prados, tan limpia y pura como un cristal. Produzca es la empresa de seguridad industrial más importante que tiene Venezuela. No nos cansamos de decirlo y además también agradecerle su patrocinio y el orgullo que tenemos de que nos acompañen todos los días acá en el programa. La gente de Produzca está descansando en estos días, cargando las pilas, cargando energías para a partir del 19 de enero comenzar nuevamente. Sin embargo, ellos están activos en las redes sociales, en su Instagram, que es @produzca.be. De igual manera, cualquier consulta por cualquier eventualidad que usted tenga la puede hacer en www.produzca.com. Seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Tistasi Motors, ya en estos días ha bajado la Santa María, como les explicábamos en días anteriores, pero a partir de la primera semana de enero, abiertos de par en par. Usted sabe que Tistasi Motors es la onda de los palos grandes, que si usted y tiene con qué y puede estrenar carro nuevo, bueno, véngase a Tistasi Motors la primera semana de enero y el test drive está a su disposición para que pruebe los nuevos modelos 2026 que ya están en Distasi Motors, la onda de los palos grandes. Estamos hablando de la camioneta HR-V y estamos hablando de este carro que es tan familiar y ejecutivo al mismo tiempo, que es el Honda City. Distasi Motors, la onda de los palos grandes. Távola Calda Ristorante los espera hoy. Los espera hoy, amigos. ¿Por qué no se acercan hasta allá? Y la van a pasar rico, va a ser una experiencia familiar, va a ser una experiencia maravillosa. Recuerden que puede que no puedan, a lo mejor no pueden ir hoy, pero lo pueden hacer mañana sábado o lo pueden hacer el domingo. Son los 3 últimos días de este año en los que usted puede disfrutar y gozar la experiencia gastronómica que significa Távola Calda Ristorante con todos esos platos típicos, auténticos, genuinos de la auténtica sí, cocina italiana. ¡Qué rico! Távola Calda los espera este fin de semana con sus puertas abiertas de par en par. ¿Dónde está Mingo? Bueno, ya van a cumplir 20 años. Távola Calda Restaurante a 1 minuto de la Redoma de la Lagunita en el centro comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. Távola Calda Ristorante, la cucina italiana sempre al bel límite del mundo. Seguimos y saludamos también a nuestros amigos de Paterdama. Gran año, de verdad. Y ellos nos indican que les agradezcamos a todos ustedes esa confianza y además el que se pueda calificar a Paterdama como la pescadería de Venezuela, caramba, porque desde el año 1965, imagínense ustedes, ¿cuántos años no son? 65, 75, 85, 95, 2005, 2015, 2025, 60 años, van a cumplir 61 años este año, Pescadería Paterdama, allí en la Avenida Victoria, de toda la vida en la Avenida Victoria, pero por la modernidad, por estos tiempos modernos, usted tiene distintas oportunidades, hacerle seguimiento a su fish truck y el delivery, que es maravilloso. Y entonces usted tiene toda la frescura del mar en su hogar. La cocina de María Torres. Uy, si hablamos de comida en este programa, yo siempre lo digo. Y qué rico, porque toda la publicidad que tenemos de comida es riquísima. ¿Cómo no vamos a hablar de María Torres? Que la pusieron a correr ustedes. Bueno, María. Bueno, pero se lució, porque es que ella se luce siempre. Ella no sabe decirle a la gente que no. Entonces, yo no sé si usted tendrá, y estoy abusando de María, si usted necesita algo para el 31. ¿Cuándo es 31? Hoy es viernes. El 31 es el miércoles de la semana que viene. Bueno, pero María nos había dicho de manera estricta que le diéramos a ustedes que solamente 29 y 30 son las entregas. Y ya terminaron, ya culminó pues la fecha de los pedidos. Sin embargo, ustedes le dicen a María, ay María, yo escuché a Mingo esta mañana hablando de la ensalada de lentejas, chica, y yo quiero esa ensalada de lentejas para disfrutarla el 1 de enero. Pues a lo mejor María hace una concesión, pues entonces les prepara esa suculenta y riquísima que yo le sugerí a María desde hace tiempo ya, que la incluyera en el menú. Y me hizo caso y ha sido un éxito. La ensalada de lentejas de María Torres es única, una maravilla.
Bueno, no sé si habrá tiempo del pernil, del pavo y de todas de dulce lechosa. Pregúntale a María, ¿no te quedó un dulcito de lechosa por ahí? María, yo lo voy a buscar, no te preocupes. Eso lo conversan con María Torres. Los recuerdos culinarios de siempre. Y Tintorería G-Cleaners están abiertos, así como me está escuchando. Hoy se puede acercar para que el flu del 31 esté impecable, pues, ¿no? Ah, claro, tiene que correr. Esa ropa que usted todavía tiene ahí medio mohosa en el closet, con un plástico por arriba, que ni siquiera ha querido sacarla del plástico, ese vestido, mi querida amiga, que tanto quiere y lo quiere lucir como nuevo el 31 de diciembre, tráigalo hoy viernes. Puede venirlo a buscar. Bueno, va a tener que pedir un servicio express, ¿ok? Si lo quiere lucir para el 31. Pero lo que le quiero decir es que ellos están abiertos, trabajan incluso hasta, bueno, en el Instagram acaban de colocar un post deseando a todos feliz Navidad y cómo va a ser el horario en estos días y los primeros días de enero. Nos sentimos también sumamente orgullosos que la gente de Tintorería y Lavandería G-Cleaners nos acompañe. Se escribe G-Cleaners y se pronuncia, dígalo como yo, G-Cleaners. Están en Mezanina, en el Centro Comercial Galerías Prados del Este. Todo ecológico. Tintorería y Lavandería G-Cleaner, toda tu ropa como nueva. Y ahora, otro nivel. Pero qué elegante mujer. Muchas gracias. ¿Cómo te preparas para esta tertulia? Bueno, yo encantada de tener a cada uno. Primero, saludar, como siempre, como hago todas las mañanas, a todos nuestros amigos que se conectan desde muy temprano para seguir nuestras transmisiones, pero también un saludo muy especial a todos los que nos ven en diferido, y creo que hoy va a ser un programazo porque ya los vemos conectados. A nuestro querido Víctor Maldonado, a nuestro apreciado y estimado doctor Luis Manuel Aguana y, por supuesto, a la doctora Blanca Rosa Mármol, nuestra querida y apreciada doctora Blanca Rosa Mármol. Mentes brillantes nos acompañan hoy en el programa. No, y un programa muy necesario que surge precisamente a raíz de ese programa que tuvimos con el doctor Aguana, que dejó tantas preguntas, que dejó tantas hipótesis también al mismo tiempo y tantos planteamientos que los venezolanos hoy en día todavía tenemos que estar analizando y discutiendo. Sí, el doctor Aguana, empecinado siempre en proponerle al país opciones, salidas, alternativas, que nos invita a pensar y a reflexionar. Víctor Maldonado también, la escuela que significa la doctora Blanca Rosa Mármol. Por eso creo que es un programa importante, un programa trascendente, un programa significativo. Las mismas inquietudes de nuestros amigos del chat que vamos a tratar de colocarlas, porque la pretensión del equipo de producción, y en esto involucro ya de una vez o involucramos ya de una vez a nuestros invitados, queremos que sea un programa también dinámico, un programa que ellos mismos, tanto Víctor, que es un conocedor de toda esta materia tecnológica, además del doctor Aguana y de la propia Blanca, que logremos un programa bien dinámico, pues, ¿no? Por eso el equipo de producción ofrece muy brevemente como unas reglas de juego, pues, ¿no? Le vamos a dar 5 minutos introductorios a cada uno, y luego iremos desmenuzando esta propuesta que hace el doctor Aguana, y es la raíz y la esencia y el tuétano del programa de hoy. Por eso quisiéramos ofrecerle primeramente al doctor Aguana, bueno, primero por favor saluden ustedes cada uno, y después por favor una introducción del doctor Aguana ofreciéndonos el porqué de esta tertulia. Bienvenido. Primero las damas. Primero las damas. Así que Blanca, bienvenida. Gusto en saludarles a ti, Mingo, a Erika, con el cariño de siempre, y a toda la audiencia. Encantada de estar aquí hoy. Víctor. Bueno, saludos a todos. Es realmente un placer, además, compartir con Mingo y con Erika, por supuesto, pero también con Blanca Rosa y Luis Manuel. Doctora Aguana. Gran saludo para todos. Para ti, para Erika, para Mingo, para la audiencia de este programa tan visto y tan importante. Gran saludo, Víctor. Tiempo sin verte o conversar contigo.
Igual, por supuesto, a mi querida amiga y compañera de ruta, la doctora Blanca Rosa Mármol, que siempre, para mí es un oráculo de real política venezolana. Qué bonita palabra. Y olvidé saludarlos a ustedes, a Víctor y a Luis Manuel, me disculpen, pero les saludo con todo mi cariño. Doctora Guana, vamos a introducir el tema, por favor, y usted es protagonista en este caso a propósito de los 3 artículos que mencionaba en el anterior programa que tuvimos y que desembocan en esto que usted ha llamado desplazamiento, transición y refundación. Y esto es muy a propósito porque nosotros lo consultábamos para que nos explicáramos, porque hay gente diciendo que estamos en transición y usted decía, bueno, ¿cómo es posible que se hable de transición si no hemos logrado el desplazamiento? Y entonces recordó lo del mantra de Guaidó. Anterior, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y eso le gustó mucho al auditorio. Bueno, buenos días a todos de nuevo. Voy a tratar de usar estos 5 minutos para ubicarnos en contexto. La intención de esos artículos, como les expliqué en el programa correspondiente, fue precisamente tratar de explicarnos por qué estábamos aquí, o por qué había llegado la situación a donde había llegado y por qué los venezolanos todos estábamos como estábamos. Me refiero a una situación de estrés en el que nos ha colocado toda la dirigencia política, tanto la de un lado como la del otro. Entonces, en el afán pues de explicarnos, porque precisamente de eso se trata cuando hacemos estos programas, de explicarnos en dónde estamos, el porqué de las cosas, hablar justamente de lo que ustedes hablaban en el programa de ayer con Eric del Búfalo, de decir la verdad, más que establecer, pues, establecerse en un bando particular y tratarnos de explicar. Yo concebí esta última nota justamente tratando de darle un marco conceptual al asunto para que pudiéramos desarrollar cada una de las fases en donde nos encontramos. Más todavía cuando la oposición insiste en que estamos en una transición, como dice Erika, sin haber pasado lo anterior. Entonces, de allí que establecieran 3 fases muy particulares en donde está Venezuela y que hemos estado, como quien dice, metidos en ese hueco durante tantos años. Y de donde comenzó todo el problema en donde nos estamos encontrando en este momento. Digo 3 fases porque la fase que yo llamo desplazamiento es precisamente la más dura, es decir, cómo salir del problema que tenemos para empezar a ordenar el país. Entonces, esa fase de desplazamiento, cada venezolano tiene una idea de cómo debería ser. Yo tengo la mía. Supongo que Víctor tiene la de él, la doctora, ustedes, todos los que nos están oyendo tienen. Mira, nosotros tenemos la manera de salir de esta gente de esta forma. Bueno, está bien, vamos a discutirla. Luego de salir, entonces, bueno, vienen las otras fases que vendrían siendo la de ordenamiento y la de, digamos, entrar a un proceso que debería ser pacífico, que deberíamos volvernos a reencontrar todos los venezolanos y, por supuesto, crear las condiciones para una nueva Venezuela, que es la que llamo yo la fase de refundación. En esa fase, hoy nosotros también igual tenemos una propuesta para eso. Muchos venezolanos tienen otra, incluso hasta la misma conducción de la oposición tiene una, y bueno, es cuestión, como quien dice, discutirle y saber por dónde debería ir el país. En la fase de transición, que es la del medio, que es como quien dice el camino de tierra para poder llegar a ese problema de refundación. Entonces, primero lo primero. O sea, tú no puedes, un poco cuando nos enseñaban en la universidad, bueno, cuando yo me enfrenté por primera vez a lo que podía llamarse cómo hacer un programa. Y cuando estoy hablando de un programa informático, imagínense ustedes hablar de eso en 1972, 73, cómo nadie entendía qué significa o cómo podía hacerse un programa informático. Por eso es que muchas de las cosas que yo hablo tienen que ver con mi formación original. Entonces, el profesor inicialmente nos decía, ¿cómo usted cambia un caucho cuando se le espicha?
Bueno, lo primero que tienes que hacer es buscar manera de levantar el carro. Entonces, hay una cosa que es primero, una cosa que es segundo, una cosa que es tercero. Primero levanta usted el carro, después busca, después quitamos las tuercas, sí, pero antes de quitar las tuercas, usted tiene necesariamente que pasar por buscar la llave de tuerca. Entonces, busque la llave de tuerca y luego de buscar la llave de tuerca, entonces darle. Pues si usted no puede, ¿qué pasa? Porque si es una dama la que hace eso, bueno, entonces ella no sabe cambiar un cacho, entonces tiene que buscar una persona. Imagínense usted toda la complejidad si usted va punto por punto en una cosa tan nimia como es cambiarle cacho a un cabro. ¿Entiendes? Entonces, imagínense esto en donde estamos metidos, tienes que pasar por unos pasos. Entonces, este primer paso tenemos que desgranarlo. Y lograrlo. Por supuesto. Y yo quiero terminar estos primeros 5 minutos con decir, unos han llegado a la conclusión desde hace muchos años de que esto es a tiro. Otros, nosotros, en Alianza Nacional Constituyente, y por supuesto cada uno desde su punto de vista, ha dicho, mira, vamos a sentarnos a conversar esto adecuadamente para ver si efectivamente podemos salir de esta situación de una manera pacífica y ordenada. Así es. Perfecto, qué bueno que ustedes estén midiendo también con un timer el espacio que les corresponde. Blanca, bienvenida. Ya escuchamos con atención los planteamientos del doctor Aguana y queremos escucharte a ti sobre la base de estos mismos planteamientos de desplazamiento, transición, refundación. Sí. Bueno, sí, el problema no es sencillo. Tenemos mucho tiempo en esto y hay mucha confusión. Y como decía Luis Manuel al principio, lo más importante es ubicarse. Y yo creo que nosotros, los venezolanos, en general, siempre estamos un poco desubicados, pero no generalizo, sino quiero decir en cuanto a la orientación política del país, porque siempre yo creo que se adopta una actitud evasiva que no enfrenta el problema. Yo creo que nosotros en realidad nunca hemos querido enfrentar este problema del desplazamiento y por eso pasa eso que estamos hablando de que siempre estamos en la transición, porque el desplazamiento prácticamente nos lo saltamos. Nos lo saltamos porque es difícil, porque es incómodo, porque es arduo y es muy árido. Entonces, ¿qué pasa? Para poner un ejemplo, nosotros tuvimos unas elecciones estupendas el 28 de julio del año pasado y ese fue el desplazamiento, porque quedó clarísimo que el régimen, el que está en la presidencia de la República, no lo quiere la población. Y quedó clarísimo también que a quien quiere es a María Corina, en este caso, sustituida por Edmundo González, dadas las figuras estas absurdas que también usa el régimen, evasivas, para lograr los objetivos, tales como hacer unas inhabilitaciones que son una ficción jurídica, porque no existen, porque nadie cree en eso, porque no están en la ley ni están en ninguna parte. Y sin embargo, la hicieron efectiva no una, sino varias veces con María Corina y luego con la doctora Yuri. Entonces, ¿qué pasa? Que si no se enfrenta el asunto como lo que es realmente, o sea, el problema que tenemos planteado es cómo cambiar un régimen que no se deja cambiar. Ese es nuestro problema. Y eso es lo que es el desplazamiento. Ajá. Primero tenemos que lograr que no esté para después hacer la transición, como bien lo acaba de decir Luis Manuel Aguana. Entonces, ¿qué pasa? Hay quien lo plantea a tiros, como él lo dijo, hay también quien lo plantea de una manera democrática, como estamos hablando, y la manera democrática en la que nosotros creemos, vamos a decirlo así, nosotros, en la Alianza Nacional Constituyente Originaria, es la del diálogo y luego llegar finalmente diálogo, pero no estos diálogos absurdos que también fueron eufemismos que se hicieron en diferentes partes del mundo y que no hicieron sino ganar tiempo para la permanencia del régimen en el poder, sino realmente llegar a un acuerdo
para que se entienda que llegó el momento de entregar el poder, porque de eso se trata. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tuvimos estas elecciones, por ejemplo, que fueron maravillosas y después serenamente el presidente se quedó como presidente electo, no hubo presidente en ejercicio, no hubo juramentación, se juramentó quien perdió las elecciones. Entonces eso yo digo que es tratar de ignorar la realidad o posponerla, no sé cómo decirlo, pero es lo que siempre digo, no enfrentamos la realidad. Cuando en la asamblea se planteó que el presidente actual no llenaba los requisitos para hacerlo, de acuerdo a la Constitución Nacional, nunca lo enfrentaron. En la asamblea nadie quiso enfrentar ese asunto. ¿Y qué hicieron? Otra vez por la tangente. Abandono del cargo. Abandono del cargo cuando el hombre estaba ejerciendo plenamente todas las facultades presidenciales, como hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que nosotros, quienes estamos de acuerdo en un cambio, que no es otra cosa que se respete la alternabilidad en el ejercicio del poder, que es lo que garantiza la democracia, no hacemos lo necesario para que eso se cumpla, sino que evadimos, nos conformamos con soluciones intermedias. Guaidó fue una de ellas, como lo señalé antes, como consecuencia de lo anterior. ¿Y en qué quedamos? Quedamos siempre en lo mismo, porque el hombre sigue ahí, el hombre abandonó el cargo, pero ahí está. Sí. Tuvo un presidente sustituto, digámoslo así, pero sigue ahí Maduro en el cargo. Él no ganó las elecciones, perdió, pero se juramentó y ahí está. Él es el interlocutor a todos los efectos. Entonces, ese es nuestro problema. Yo creo que el primer problema es asumir y enfrentar la realidad que tenemos, que es esa. ¿Cómo hacemos el desplazamiento? Claro, porque hay mucha gente que pudiera decirle a Blanca, es que lo hemos hecho todo y no lo hemos logrado, no hemos logrado. No lo hemos hecho. Blanca dice que no. Fíjate qué interesante. Vamos a escuchar a Víctor ahora con los 5 minutos introductorios de Víctor. Adelante, Víctor. Buenos días, bienvenido de nuevo. Gracias, y la verdad es que muy interesante los planteamientos de tanto de Blanca Rosa como de Luis Manuel. Y la gran pregunta, efectivamente, y yo le agradezco, digamos, la mentalidad ingenieril de Luis Manuel y, por supuesto, la mentalidad jurídica, lógico-jurídica de Blanca Rosa, que compensan además mis desvaríos politológicos. Pero la gran pregunta inicial es cómo salimos de esto, cómo salimos de esto. Esa es la pregunta. Habiendo decidido salir o no, pues entonces ocurren los esfuerzos hacia el desplazamiento y más allá. Ahora, hablando del desplazamiento, uno se tiene que preguntar, para poder lograr una solución apropiada, ¿qué es lo que hay que desplazar? ¿Cuál es la masa comprometida de desplazamiento? Allí me quedo porque la fórmula se la dejo al ingeniero, que seguramente la sabe, digamos, formular mejor que yo. Pero a lo que quiero, digamos, tener eso como referencia, porque no es lo mismo, por ejemplo, el esfuerzo de desplazamiento del perejimenismo, que lo hizo además la institución militar, que no se sintió comprometida, allí hubo una fractura, etcétera, etcétera. Y tampoco es lo mismo al desplazamiento un poco más complicado del gomecismo, que se hizo desde sus propias entrañas, nada más y nada menos que los Contreras, viendo, digamos, cómo estaba la cosa y probablemente creyendo que el agua no estaba para bollos, empieza con calma y cordura un proceso que poco a poco llevó a donde llegó, y por supuesto con los traumas de la década de los 40. Dicho esto, yo creo que hay escenarios factibles y escenarios ilusorios. O sea, en relación a lo que hay que desplazar y a la masa que hay que desplazar. Yo creo que nosotros tenemos un inmenso problema de tener al frente y contra nosotros a un ecosistema criminal, la célebre característica de don Miguel Fontán, que lo cubre todo, que fagocita instituciones y que nos ha vaciado de sentido cívico al país y que están gobernando por la vía de los hechos. Y como bien lo dice el Blanca Rosa, bueno, ¿sabes qué? Yo pierdo y qué.
igual me quedo. Yo hago elecciones y pongo, digamos, o sea, ha envilecido toda nuestra lógica de decencia cívica y ellos han hecho efectivamente lo que quieren hacer. Entonces a mí me viene la idea del bien posible. O sea, no del ideal que todos quisiéramos, sino del bien que podemos lograr dadas las circunstancias. Y este bien posible está relacionado con el monto de poder que nosotros tengamos acumulado para tomar decisiones que configuren otras condiciones para el país. Entonces la otra gran pregunta es, como dice Luis Manuel, yo odio cambiar un caucho, por cierto, de joven y ahora de viejo peor. Yo creo que soy capaz de pagar un seguro que me cambie el caucho. Entonces, bueno, ¿cuál es la fuerza y el conocimiento asociado a cambiar un caucho? O sea, ¿cuál es la fuerza y conocimiento asociado, ¿ok?, para lograr este desplazamiento que nosotros tenemos? ¿Tenemos poder suficiente para esto o digamos que hay que pedir ayuda? Porque a veces el poder propio no alcanza y poder es todo esto. Por ejemplo, Blanca Rosa y Luis Manuel han aludido siempre a tenemos que dialogar. ¿Ok? Bueno, probablemente los procesos de diálogos de verdad, acumulen poder. ¿Qué es lo que pasa? Que el envilecimiento institucional nos ha llevado a la circunstancia de la simulación de diálogos que han sido aprovechamientos viles y perversos de una circunstancia en contra del país. Y cuando a mí me dicen, es que hay que dialogar, y entonces, ¿con quién? ¿Ok? Y se me aparece cualquier cara de esa terrible época del interinato, a mí me produce repulsión porque yo sé que con ellos no hay nada que discutir desde el punto de vista cívico, pero sí sé que hay que buscar caras, instituciones, autoritas morales que existen en el país y que con quien se puede, digamos, construir poder desde la base del diálogo. A mí me parece que lo deseable sería que hubiera las condiciones para formatos democráticos, o sea, de cambios pacíficos, de aplicaciones, de recursos que hay en la Constitución, pero probablemente si esas condiciones existieran no estaríamos haciendo este programa, sino que todo fluyera muchísimo, muchísimo mejor. Pero digamos que cada vez que nosotros necesitemos el tocar piso, o sea, el evidenciar en qué efectivamente está ocurriendo, basta con que hagamos el inventario que hay 815 presos políticos, 820, más de 800, todos ellos desaparecidos, todos ellos apartados de sus familias, todos ellos maltratados. Y dice, bueno, aquí condiciones democráticas no hay. Y entonces tenemos que preguntarnos cómo ocurre este esfuerzo de desplazamiento en condiciones francamente no democráticas. Ahora, me quedan como un minuto. Yo sí creo que lo que un demócrata no puede dejar de hacer es el construir razones y aprovechar las oportunidades para el consenso. Pero un líder demócrata tiene que saber con quién tiene que hablar y con quién no. Y un líder demócrata tiene que saber que a veces tiene que hablar con quien no le confiere de entrada la razón, sino con quien tiene otras miradas, porque solo así se construyen realidades un poco más complejas, se acumula más poder y, por supuesto, hay más ingeniería y lógica para intentar el desplazamiento que es necesario. Muy bien, no sé qué sientes tú, mujer, y si hay algunas inquietudes que quieras ya de una vez ir introduciendo en la conversación, pero agradecerles a los tres, me parece excelente la introducción que han hecho cada uno. Ayer el profesor Eric del Búfalo nos decía, entre otras muchas cosas, dos aspectos contundentes a propósito de que ustedes han mencionado la palabra diálogo. Eric del Búfalo decía de manera tajante, aquí ya no hay oposición. Y otra de las cosas que nos decía es que no sabemos, no tenemos en cuenta, no terminamos de digerir que este es un régimen militar con fachada civil. Entonces esos aspectos quisiera introducirlos aquí para la discusión de ustedes. Entiendo también, para que ustedes mismos nos ayuden, que cada aspecto que ha planteado el doctor Aguana tiene un interés significativo, pero creo que el desplazamiento es el que ocupa
o que va a ocupar probablemente en el programa de hoy mayor dimensión. Podemos dedicarle un programa a la transición y otro programa a la refundación, pero porque la gente, yo creo, mujer, que está diciendo en el chat que si nos pueden decir si ellos qué perciben en este lapso de más de 25 años, qué tan cerca hemos estado de lograr el desplazamiento y no hemos podido pasar a la transición. Sumándole una de las hipótesis además que asomaba ayer el profesor Eric del Búfalo en cuanto a todo este movimiento militar que se está generando de Estados Unidos en el Caribe en esta lucha antinarcóticos, que muchas personas han visto señales de que eso podría ser precisamente un tipo de operación de extracción o desplazamiento. Pero voy a aprovechar de introducir la pregunta que hace desde ya, recibiendo muchos saludos de parte de todos nuestros amigos del chat, pero preguntan, saludos, doctora Aguana, magistrada y Víctor, ¿cómo se pueden alinear las distintas fases de la transición política con la realidad social y económica de Venezuela? Estoy muy atento. Sí. Doctora Aguana, Blanca, siéntanse a gusto ustedes mismos de responder estas inquietudes que hemos dejado aquí en la mesa de trabajo. Bueno, yo quisiera acotar algo, porque justamente estaba pensando en eso cuando lo dijo Erika y lo manifestó como una observación o inquietud de quienes nos oyen o nos escuchan, como les gusta decir más ahora. Bueno, escuchar es oír con cuidado. Entonces es lo correcto en este caso. Muy bien, muy bien. Bueno, lo que quería decir es que justamente refiriéndonos a esta difícil diferencia entre el desplazamiento y la transición, que es lo que nos ocupa, porque se han confundido ambas fases en el hablar cotidiano nuestro, el planteamiento de nuestro problema en Venezuela. Yo creo que la situación esta que tenemos en el Caribe tiene que ser tomada en consideración. Es decir, no solamente la presencia de los barcos, de todo el despliegue, portaaviones, etcétera, sino también los comentarios que al respecto han venido haciendo no solamente Trump, el presidente, sino también otros altos funcionarios del Departamento de Estado, que últimamente o desde el principio, ellos han planteado el asunto como persecución del narcotráfico, que en efecto lo es, porque tiene esta conjunción rarísima y aberrada del ejercicio del poder y a la vez estar catalogado como narcotraficante, y eso se conjuga en una misma persona, en dos o tres de las que están ahorita en el gobierno. Entonces eso ha hecho que la gente vea más cerca el desplazamiento, creo yo. Pero sería un desplazamiento muy sui generis, muy particular, ¿verdad? Porque sería un desplazamiento que con una intención que es la de combatir un delito, el delito de narcotráfico, traería como consecuencia que lográramos nosotros el desplazamiento que en materia política queremos. ¿Sería esa la situación? Y esa es la pregunta que les dejo a mis compañeros. Claro, eso es buenísimo, porque la gente quiere que ustedes expliquen si en ese desplazamiento, en esta oportunidad, hay una opción o es completamente inviable que Trump saque a Maduro y ponga a María Corina. ¿Eso es posible? Hacerlo así, eso es legal, eso tiene un marco jurídico internacional, eso operaría de esa manera. Es para hablar un poco en calzón quitado como la gente quiere que le hablen, pues, ¿no? Claro, yo no creo que Trump pondría a María Corina, eso no le corresponde a él en ningún caso, porque ese asunto es nuestro, el asunto es interno, el de la presidencia de la República de Venezuela, y eso se corresponde al capítulo de las elecciones que ya mencionamos aquí, pero sí, a lo mejor se llegaría al desplazamiento, como dije antes, por una vía distinta, y tendríamos nosotros entonces la oportunidad de hacer algo en ese sentido. Pero les doy la palabra. Víctor, doctora Aguana. Sí, adelante. Bueno, no sé, Víctor o yo. Adelante, doctora Aguana. Yo creo que es mejor conservar el orden, porque además es un orden muy conveniente para mí, que hablo de último. Qué bueno.
Sí, a ver, si le damos un poco a la historia reciente, esto que está ocurriendo en el Caribe y esto que está ocurriendo en Venezuela no es más que la consecuencia de una serie de eventos que han venido sucediendo en Venezuela aproximadamente unos 10 años. Desde aquella famosa salida de María Corina, Leopoldo y Ledesma, si ustedes se acuerdan. Esto entubó, la resultante de todos esos eventos, entubaron hacia la situación de hoy. Es decir, el hecho, yo siempre he partido del hecho de que los venezolanos nos gustan las soluciones rápidas. Eso no es dicho por mí, sino hay estudios muy interesantes. Yo siempre refiero al de Elena Granel en Eliesa, en donde no se explica en Venezuela un motorizado, no se explica un operativo de cédula, no se explica, sino porque nosotros queremos la cosa para ayer. Ya. Entonces, bueno, vamos a la salida. La salida es porque el tipo se fuera inmediatamente. El 2002 y los sucesos del 2002 fueron precisamente para lo mismo, es decir, resolver el problema ya y continuar con nuestra vida as usual. Esa es nuestra manera de ser. Yo no puedo evitarla, ni ninguno de nosotros, porque todos somos venezolanos. Entonces, pero el asunto está de que este es un problema tan complejo que nos ha arropado de una forma tal que lamentablemente esa salida ya no la hemos conseguido y nos frustramos. No solo que nos frustramos, sino que entonces en esa frustración y en esa depresión, entonces decidimos que la cosa vaya por un camino aún más equivocado. No sé si me expliqué. Entonces, llegar a la conclusión, mira, sí, efectivamente hay hechos criminales, vamos a hablar claro. O sea, no estamos, aquí esta gente que está más gobernando el país no está jugando carritos, ni quiere abandonar el poder. Entonces, obviamente, los cursos de acción que hay ante esa actitud, obviamente tienen que ser eventualmente desmenuzados para ver cuál es la contraposición que se le debe dar a eso. Tú puedes escoger dos vías, insisto, como dije antes, la violenta o la no violenta. La violenta es como ocurrió en 1899 con el grupo de los 60 que atravesó el río Táchira con machetes, con asadones, y con palos, porque eso fue lo que hicieron en 1899 el grupo que comandaba Cipriano Castro. Pasaron el río Táchira y con las armas y con la organización que tenían los que se les estaban oponiendo, fueron ganando y ganando terreno hasta que en 5 meses entraron en Caracas y posteriormente en Miraflores. Eso fue, imagínense, una Venezuela rural, por todo el cañón, lograron alcanzar el poder. Por supuesto, ahí hubo, yo lo digo tan simplemente así porque tratando de explicar en 2 minutos, de que hubo una gente que efectivamente en Venezuela, en la Venezuela histórica, fue capaz de llegar violentamente al poder sin más. Simplemente con agallas, por no decir la palabra que corresponde. Entonces, la situación aquí, no es si es agalla, así, porque es de ambos sexos. Por supuesto. Entonces, aquí, si usted escoge ese camino, bueno, vamos a sentarnos a ver cuáles son las variables que yo tengo para enfrentar ese camino. ¿Cuáles son las cosas de las que dispongo para enfrentar ese camino? Yo dije en mi artículo que si usted escogió ese camino, usted tiene que tener claro que si en la ecuación no están las Fuerzas Armadas, usted olvídese. Claro. Sí. Claro. En esa ecuación tiene que estar la Fuerza Armada. Entonces, no, señores, la Fuerza Armada, cumplan con la Constitución, ustedes se deben al país, en fin, todo ese discurso que no mueve un soldado. Y hubo gente que se movió, cuidado, con ese discurso en el año 2019 cuando fueron a apoyar a Guaidó, se fueron para Colombia y lo dejaron abandonado. Entonces, usted me dirá, vestido de verde,
y soy oficial de la República, ¿qué me va a mover a mí? No solamente yo, sino a otros como yo, para recuperar la institucionalidad del país, porque resulta que tienen secuestrado el gobierno. Entonces, ¿cuáles son las características? Ese era un arte que manejaba Rómulo Betancourt espectacularmente bien. Es decir, él sabía cuáles eran los botones que tenía que pulsar y en qué orden para que efectivamente esa gente se pudiera mover. Pues esa es otra gente, vamos a hablar claro. Ellos no piensan como los civiles, eso son esa es una estructura, cuando algunos me puedan decir, no, acabaron con la institucionalidad militar, hicieron un montón de... Sí, efectivamente lo han hecho, pero siguen siendo un grupo organizado que está armado. Entonces, obviamente, es necesario ver cómo tú le entras a eso para que efectivamente puedas hacer el tubo de ir por la violencia. ¿Qué es lo que han hecho los opositores? Insistir de que esto es un grupo criminal que está abordando el poder, y termino con esto, y que es necesaria porque no podemos solos, insisto en ese no podemos solos, entonces necesitamos gente de afuera que nos ayude. Pero le voy a preguntar algo a cualquiera, y usted se metería en ese rollo de tamaño, bueno, pues mayúsculo, que no solamente ha involucrado los problemas de la violencia criminal y organizada en Venezuela, sino también al narcotráfico y sino también a la guerrilla colombiana. Entonces, los Estados Unidos ven eso desde el lado de afuera y dicen, bueno, está bien, saca a ese señor allá, mira, matamos a Suleimán, matamos con una bomba, le tiramos una bomba a los iraníes, acabamos con la cosa nuclear. En fin, nosotros podemos hacer eso, pero esperar que ustedes no, después que hagamos eso y se derrame el desastre, ¿quiénes van a salir de ahí? Vamos a salir nosotros después que rompimos, como quien dice, los vidrios, como decía Colin Powell, rompimos los vidrios, vamos a recogerlos por ustedes. No hay respuesta a eso. Claro. Nadie ha dado respuesta, no hay respuesta a eso. Entonces, cuando no hay respuesta de eso, entonces, bueno, vamos a asustarlos, vamos a quedarnos afuera con los barcos. Mira, sí, le vamos a tirar una bomba. Mira, sí, pero no hay una respuesta. Entonces aquí todo el mundo está esperando eso. Entonces, ¿cómo nos planteamos de verdad este problema? Eso lo voy a dejar para los próximos 5 minutos. Claro, porque aquí estos 5 minutos a Aguana le rindieron muchísimo. Mira, aquí nos dicen que sin ir muy lejos en la historia, recientemente se ha logrado el desplazamiento con los sucesos de abril cuando se saca a Chávez, pues, ¿no? Que se logra este desplazamiento porque la gente quiere saber de parte de ustedes qué tan cerca estamos hoy en día de lograr ese desplazamiento. Hay sondeos de opinión recientes que dicen que más del 80% quiere que Maduro se vaya, sí, y al mismo tiempo también hay más del 80% que quiere que no haya un enfrentamiento armado. Entonces no sé qué maneja Víctor en cuanto a esto. Bueno, pero es que Research, disculpa Víctor, que revela que más del 80% de los venezolanos desea la salida de Maduro, y lo decía el CEO de la encuestadora, Oscar Torres, que la encuesta la publicaron el día de ayer. 75% de los venezolanos desea quisiera que Nicolás Maduro abandonara, y el 51.07 dice que debe irse o abandonar el país por el bien de Venezuela de cualquier forma. Muy bien. Bueno, mira, estas son más o menos los resultados de las célebres elecciones del 28 de julio. O sea, el régimen en un año no ha logrado reivindicarse, no ha logrado frente al país. Ahora, algunos detalles. Este es un régimen militar. Yo estoy de acuerdo con Eric de Lúfalo. Este es un régimen militar, policial, civil, donde lo civil siempre ha sido, esto, digamos, lo encabezó y lo diseñó y lo organizó un teniente coronel con el grupo, digamos, originario de golpistas. Esto siempre ha sido y se ha apoyado y se ha fundamentado en la apropiación, penetración y devastación al final de la institución militar. Entonces, la pregunta que yo me hago es si nosotros podemos contar con una institución tan degradada. Pero la pregunta de Aguana es muy relevante. ¿Por qué? Bueno, porque suponte tú que nos hacen el favorcito
Por cierto, favorcito que no es suficiente con que quiten a uno, porque este es un ecosistema. O sea, supónganse ustedes que llega y por alguna casualidad obligan al presidente a rendirse. ¿Ok? Bueno, allí operan para ellos, para el régimen, un conjunto de transiciones institucionales que dejarían a Delcy en la presidencia, o que al presidente del Congreso, que es el hermano de Delcy, en la presidencia, o digamos que el tema es que esto es más que una espinilla, ¿ok? Esto es más que una espinilla, esto es acné generalizado con psoriasis, ¿no? Entonces, y yo aludo a esto, Luis Manuel y Blanca Rosa, por los peligros del vacío, ¿ok? Y la perversidad oportunista. Miren lo que yo les voy a decir y ustedes se van a sorprender. Llegado el caso de que una circunstancia, un hecho sobrevenido ocurriera, ¿ok? Y se genere el vacío, le haríamos un flaco favor al país, todos aquellos que en ese momento dudemos que el hilo, digamos, de Ariadna lo debe tener en la mano María Corina. Se lo digo yo, que no soy de María Corina, nadie me puede identificar con María Corina. Ok, estoy hablando de realismo político, porque si en ese momento de vacío que va a ocurrir, porque efectivamente, como dicen, o sea, yo puedo quitar, pero no quiero poner, porque eso es un tema de ustedes, además del sobrecosto, digamos, de la narrativa, cipayos del imperio, vainas de esas que seguramente vamos a tener encima. Ahora, de nuevo, si en ese momento nosotros nos dejamos violentar por los oportunistas de siempre, yo lo decía en un post en X, ¿no? Si en ese momento, digamos, nos dejamos arrebatar por Kiko y Capriles, este país, digamos que va a sufrir revolcones, o sea, vamos a caer en la playa, en esos remolinos de playa, que no ni puede salir, ni puede entrar. ¿Okay? Entonces, y creo que allí, aludiendo, digamos, al esfuerzo institucional de Luis Manuel y Blanca Rosa, hay que construir un consenso transitorio. Total. ¿Okay? De que, dado el vacío, porque miren los peligros que están pasando. Hay gente que en ese escenario quiere rescatar la Asamblea del 2015. Vale, o sea, conmigo que nos cuenten. Porque la Asamblea del 2015 es nada más y nada menos que la dura madre de la época más perversa que nosotros hemos tenido que experimentar, que es el saqueo institucional del interinato, el ladronato, ¿ok? De los cuales hay más de una prueba. O sea, ellos no pueden ser parte de la solución. No pueden ser. Entonces, bueno, uno dice, bueno, como hay tantas dificultades institucionales y como hay una lógica institucional que contribuye a la narrativa, ¿de dónde nos vamos a agarrar? ¿De dónde? Claro. Allí hay que construir ciertos consensos porque el vacío siempre se llena y yo creo que en ese momento nosotros no podemos pelar el boche. ¿Por qué? Porque en situaciones de vacío, en manos de los oportunistas, repiten el 11, el 12 y el 13 de abril. Porque eso fue lo que efectivamente exactamente pasó. Claro. Por acá tenemos el comentario de Héctor Parra que dice, tenemos una carencia absoluta de justicia. La impunidad será siempre la principal piedra de tranca para comenzar un verdadero cambio. Wilfredo Rangel quiere saber, le pregunta al doctor Aguana, cuando dice que debemos reencontrarnos, ¿se refiere a todos los venezolanos o a aquellos dirigentes de oposición que solo han servido de ancla para este sistema? No, todos los venezolanos, Wilfredo. Y Saura Chungar dice, ¿cómo puede salir un régimen formado por delincuentes, militares, narcotraficantes, opositores, cómplices sin emplearse la fuerza? Ese es el simplismo, ya va, un momento. Ese es el simplismo con el que nosotros generalmente abordamos las situaciones. Sí hay de eso. El gobierno o el régimen no es un asunto monolítico. Eso tienen que empezar a entenderlo. Y cuando les hago el asunto monolítico, no significa que los 100 o los 200 personas que están manejando, que tienen efectivamente el control del poder en Venezuela, piensen lo mismo.
Entonces, allí esa es la labor de política. Por eso es que hablé en un momento determinado de hacer política. En Venezuela no es hacer política los que están ahorita escondidos, llámese como se llame, ¿ok? Y que de una, y como, con gente fuera del país también, que están tomando las decisiones de la oposición en Venezuela. Aquí hay un montón de gente. Aquí hay un montón de gente, profesores universitarios, sindicatos, estudiantes, maestros. Es decir, hay gente organizada en Venezuela que yo no estoy diciendo que sea lo mejor que tenemos ahora porque estamos sumamente golpeados, pero sí existe gente con cabeza que puede sentarse a ver efectivamente. Esto es un problema de todos, no de la oposición. Esto es un problema de todos. Por eso es que digo que tenemos que hacer política para, bueno, ¿dónde estamos parados? Siempre dije en algún momento, después dejé de decirlo, porque ya era como que fastidio con este tipo, que la oposición tenía que tener lo que el régimen tenía desde el día 1 que Chávez se montó, que era una sala de situación. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Para dónde debemos ir? ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir? De conjunto. No estar montados en lo que parece ser. Entonces yo lo que creo es que primero tenemos que quitarnos las etiquetas generalistas. Las etiquetas generalistas hacen mucho daño. Por eso insisto de que sí es verdad. Usted no se pone a negociar con criminales. Pero ojo, vamos a hablar claro aquí. Cuando unos criminales se meten en un banco, lo primero que hace la policía es buscar un negociador. ¿Qué es lo que tú quieres para salir del banco? No, que quiero un avión, un helicóptero, un autobús, una cosa para sacarme de aquí. Bueno, eso y termina como termina. A veces hay negociaciones exitosas en donde efectivamente el tipo lo que quería era otra cosa y no hacerle daño a la gente. Otras veces no lo hay. Otras veces hay que sacarlos a tiro. En fin, pero yo no digo que sea una sola la solución del problema, que es lo que nos han planteado. ¿Qué es lo que nos han planteado? Y es lo claro, que está esperando. Pero ¿qué hacemos con toda esa gente que usted dice sin liderazgo o con un liderazgo que está escondido? Ajá. Te voy a hacer el mismo planteamiento. El mismo planteamiento hizo cuando se hizo en marzo del 2020 el marco para la transición democrática, que lo plantearon la gente del departamento Mike Pompeo y el Departamento de Estado. La primera que saltó, o los primeros que saltaron de que eso no se podía hacer porque era inconstitucional, y muchas de las cosas que decían ahí eran inconstitucionales porque ellos planteaban una de las cosas, uno de los primeros puntos del marco para la transición era de que se formulara un gobierno de transición del lado del opositor, del lado del gobierno, y el que iba a estar encabezando tendrían que ponerse de acuerdo los dos. Eso no está en la Constitución, pero estamos hablando de una situación de crisis que tiene el país y que todos ustedes se pongan de acuerdo que nosotros, gringos, los íbamos a ayudar. Lo primero que hicimos nosotros fue darle con los pies a el marco de la transición democrática. Bueno, está bien, pues, está bien, no es eso. Discúlpenos que pretendamos nosotros decirles a ustedes lo que hay que hacer, pero es lo que lamentablemente estamos ahorita pidiéndole a los gringos que hagan, que nos digan qué es lo que hay que hacer cuando somos nosotros los dolientes de este problema. Entonces, tampoco hemos sido capaces de presentarle al mundo públicamente un marco para la transición democrática. Ustedes han visto que después de eso, del marco de la transición democrática que presentaron los gringos, se presentó un marco para la transición democrática en Venezuela por parte de la oposición. ¡Nunca! Cuando se le dijo a Pompeo, bueno, pero ¿cómo vamos a nosotros a Pompeo, no, a este señor, a James Story, que fue embajador de los Estados Unidos y con sede en Colombia? Bueno, pero ¿usted cree que eso debe ser público? Porque eso es secreto. No. Usted tiene que decirle qué va a hacer con los militares. Usted tiene que decir qué va a hacer con la gente que va a quedar armada. Usted tiene que decir qué es lo que va a hacer con la guerrilla colombiana. Usted tiene que decir cómo es que va a organizar el país. Tiene que decirlo. De manera tal de que usted para nosotros podamos decir, bueno, vamos a meter marines ahí, o lo vamos a extraer, o vamos a hacer cualquier cosa con esa gente, porque lo podemos hacer.
Entonces, ese engranaje, hasta aquí llegamos nosotros y empezamos aquí nosotros, es decir, los venezolanos, porque entre comillas, solos no podemos, porque decidimos de hace más de 10 años de que esa era la ruta. Bueno, está bien, pero eso lo puede hacer, le hace María Corina o cualquiera que esté encabezando la oposición. No, eso tiene que hacerlo, como bien lo acaba de decir Víctor, eso tiene que hacerse haciendo política, porque efectivamente no solamente este país le pertenece a los políticos, le pertenece un montón de... El mundo y María Corina insisten en que estamos en transición. Bueno, ¿qué quiere que te diga? Si están en transición, entonces, bueno, ese era el mismo pensamiento que tenían Mingo y Erika el 10 de enero, que pretendían montarse en un avión desde República Dominicana, creo, ¿no? Sí. Para Venezuela con un avión lleno de presidentes, a la espera de que efectivamente hubiese un movimiento entre las Fuerzas Armadas que permitiera que ese avión aterrizara y que ellos pudieran instalarse en Miraflores. Por Dios. Ahora, ¿entiendes? Eso, y con esto concluyo, eso es lo que lamentablemente está ocurriendo y no nos ha permitido a nosotros discutir con cierta seriedad, efectivamente, lo que están solicitando los Estados Unidos de la oposición venezolana y concretarse y publicarse lo que se pueda publicar y que le dé cierta tranquilidad al pueblo venezolano en relación con este problema. Claro, Blanca y Víctor, también ha habido funcionarios importantes de la administración de Trump que han dicho: nosotros no podemos ir por el mundo cambiando gobierno. Pues no. Y tú querías introducirle a Blanca. Hay dos preguntas que hace Carlos Arellano. Dice, una directamente para Víctor, si los actuales referentes de la política de oposición son el resultado del consenso de los grupos de interés de cambio, ¿cómo se pueden elegir nuevos actores políticos que desplacen a los actuales? Y también pregunta, ¿quién y cómo se implementa el desplazamiento, la transición y la refundación? ¿Cree usted, como indicó el profesor del Búfalo, que existe un chavismo cultural? De ser así, ¿cómo contrarrestarlo? Blanca y Víctor. No sé si Blanca quiere responder primero. Sí, bueno, eso del chavismo cultural me llamó la atención, porque sí, yo sí creo que hay un chavismo cultural que cree lo que quiere creer y lo que quiere que sea, lo que llaman los gringos wishful thinking, wishful thinking. O sea, pensamiento de lo que uno quiere que sea y no de lo que es. Que nosotros en Venezuela vivimos mucho de eso, como lo he dicho antes. Y me incluyo cuando yo hablo de los venezolanos y de Venezuela, quiero que quede claro que yo me incluyo, que no estoy pensando que soy diferente, sino que es algo cultural. Sí hay ese chavismo cultural. Y eso que acaban ustedes de mencionar, de que María Corina del Mundo dicen que estamos en transición y estaban dispuestos a venirse a instalarse aquí con otros presidentes y con una actuación de las Fuerzas Armadas que nos apoyara, me trajo a la mente una expresión que era muy dura, que la utilizaba mi mamá a veces, de esas viejas antiguas, que decía que eran ilusiones de Tísico. Realmente eso de estar exhortando a las Fuerzas Armadas, como se ha venido haciendo hasta ahora, porque es realmente iluso. Porque si nosotros nos fijamos en el discurso anterior a las elecciones del 28 de julio del año pasado, ¿verdad? Nosotros en ese momento estábamos pidiendo, exhortando a las Fuerzas Armadas a que tomaran parte precisamente en lo que estamos hablando, que es el desplazamiento. Y también para ese desplazamiento estamos pidiendo ayuda internacional. Y se suponía que cuando hiciéramos las elecciones resolvíamos eso y se encargaba el presidente electo, cosa que no terminé de decir en la intervención anterior, que nunca creí, porque aquí nunca se ha podido realizar un proceso democrático electoral transparente desde que esta gente ingresó al poder.
después de la primera elección de Chávez. Entonces, eso es una ruta que se ha mantenido de querer o pretender hacer el desplazamiento o cambiar la situación a través de unas elecciones, lo cual aquí no es posible. Quedó demostrado, quedó ampliamente demostrado. Lo hicimos, fue un perfecto proceso electoral, pero ¿en qué situación nos encontramos ahorita? Exhortando a los militares a que nos apoyen para el desplazamiento y esperando o anhelando, o no sé cómo catalogarlo ya, soñando con una ayuda internacional, que a lo mejor puede estar disfrazada de lucha contra el narcotráfico, puede ser una consecuencia, no un disfraz, sino una consecuencia de esa lucha contra el narcotráfico que está ahorita instalada en el Caribe. Puede ser. Entonces, al final, es lo que digo siempre el problema es que no lo enfrentamos, y creo que como lo acaba de decir Víctor, y también ha hablado de eso de muchas maneras Luis Manuel, nosotros tenemos que enfrentar el problema. Y si hay que sentarse y hablar con quien no piensa como nosotros, bueno, hay que hacerlo, pero tenemos que hacer movimientos en esa dirección. Pero así como estamos, no podemos, y es verdad. Si, como se dice por ahí, extraen, como esa expresión quirúrgica, a 1, a 2 o a 3 de los principales representantes del régimen aquí en Venezuela, tampoco estaría resuelto el problema. ¿Por qué? Porque no hemos presentado esa opción que dice con mucha razón Luis Manuel, de qué es lo que nosotros vamos a hacer, que cómo vamos a implementar esa transición, quiénes, de qué manera. Eso tiene que hacerse y tiene que decirse. Esa es la participación que quería tener en este momento. Ahora, Víctor, también, además de que hay algunas cosas que se han quedado allí y para que no haya cabo suelto, ¿cómo ve Víctor Maldonado el desplazamiento en estos momentos? ¿Ves al régimen asustado? ¿Ves al régimen comprometido? ¿Ves al régimen amenazado? ¿O empoderado? ¿O tranquilo? ¿O cómo lo ves tú? Mira, eso es entrar en el mundo de las suposiciones, pero sí hay un elemento claro, y es que esa jugada en el Caribe confiscó la agenda del régimen. Y ahora de lo único que habla el régimen y de lo único que se preocupa es de intentar demostrar que ellos son los buenos, buenísimos, impecables de la película, y que es Noboa, y que es el Pacífico, y que es Colombia, y bueno, algo así como que prendiendo el ventilador y dirigiéndoselo a los demás, porque ellos son el impecables, ¿no? Dicen, aquí ni se produce, ni se distribuye, ni se pasea, ni nada, y después al rato dicen, hemos decomisado 59 toneladas aquí en el país y destrozado 300 aviones. Bueno, en fin. Entonces, ellos en este momento tienen confiscada su agenda, probablemente en sus salas situacionales hace 2 meses no existía esta necesidad, y bueno, andan en lo que andan, que por cierto, si me preguntas, de una manera muy, pero muy torpe. Entonces, para dejarlo hasta allí. Todo lo demás forma parte, digamos, de la parapsicología. Si está nervioso, si duermen, mírale las ojeras, ay, está delgado. Simplemente vean la agenda, porque es que en política, quien pone la agenda, lidera. Punto. Ok. Segunda cosa, en cuanto a que María Corina dice que se está en transición y no sé qué, uno no puede comparar 2 modelos o 2 planteamientos teóricos. Yo me quedo con el de Aguana. El de Aguana dice, hey, te estás saltando un paso, el desplazamiento, dime cómo vas a hacer. ¿Ok? Y después hablamos de Venezuela, tierra de gracia, y después habrá tiempo para discutir de esa maravilla, esa cosa tan linda. Ahora yo quiero, en el desplazamiento, que me digas cuál es la ruta sucia, ¿ok? Que vamos a tener que asumir entre todos para poder salir de esto, ¿ok? Y allí hay un conjunto de implícitos que hay que ser explícito. O sea, en este momento de desplazamiento, quien toma el poder, ¿qué es lo que nos va a ofrecer? Elecciones en 1 año, reforma o llamado a la constituyente, qué sé yo, en 18 meses. O yo, por ejemplo, creería que hay que hacer una especie de congresillo ad hoc
con gente notable que pueda legislar en el interín, porque de nuevo, nos vamos a disfrazar como una circunstancia legal, una situación de hecho. Ahora, tú lo puedes hacer mal o lo puedes hacer bien. Y para hacerlo bien, yo vuelvo a la preocupación de Luis Manuel y Blanca Rosa. Tú tienes que convocar al país. Si tú no convocas al país y no convocas a los mejores y no tienes la lista del congresillo y no le dices a alguien, mira, tú te vas a encargar del Poder Judicial por 6 meses. O sea, si tú no ocupas los vacíos, los oportunistas de siempre lo van a ocupar. Pero por cuando ejemplo, tú dices que hay que convocar al país, ¿a quiénes son los que van a convocar al país? Bueno, es que, de nuevo, allí vamos. ¿Quién en este momento es la referencia fundamental de la oposición? María Corina. Ok, ahora es que ese es el hilo de Ariana. ¿Y dónde está María Corina? Independientemente que me guste o no, es un punto de sentido realidad, porque lo otro es dárselo a Capriles, ok, lo otro es dárselo a Zapatero, que anda reunido en España tratando de traer a un militar torturador, el creador nada más y nada menos que la cárcel del SEBIN, a que haga la transición. O sea, de nuevo, por eso es que tú me has oído hablar, Mingo y Erika, mucho tiempo del bien posible. El bien posible no es lo que nosotros deseamos, sino lo que se puede hacer dadas las circunstancias. Y habiendo aprendido de la experiencia, nosotros hemos caído más de una vez en los vacíos. Y de esos vacíos no hemos sacado sino un cuarto de siglo y un poquito más de totalitarismo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido hay que ser lo más realista posible, afincarnos desde el punto de vista de lo que podamos afincarnos y de allí para adelante como sociedad poner condiciones. ¿Ok? Porque de nuevo, hay dos escenarios respecto de lo que está ocurriendo en el Caribe, ¿no? Suponiendo, digamos, esto me gusta especular, que el encargo sea hasta encargando a alguien o que el encargo llegue solamente hasta proponer un vacío a ver cómo se arreglan las cosas. Si nosotros no tenemos una definición clara del país, nosotros podríamos eventualmente caer en la trampa falsamente institucional de unas Fuerzas Armadas que son el centro del problema por un cuarto de siglo y que se pueden presentar como nosotros somos la solución. Eso se ha visto y ha sido catastrófico. O sea, si nosotros no sabemos, y por eso sí está bien lo que dicen Luis Manuel y Blanca Rosa, vas a pedirle a los ciudadanos de militares como si existieran. O sea, es como no vivir en Venezuela. Allí, digamos, hay una trama de organización perversa en donde me parece un poco difícil que haya un voto sano, pero eso nos abre un boquete de incertidumbre, porque es verdad lo que dice Luis Manuel Aguana. Ok, la Fuerza Armada no sirve, ya sabemos que las policías están en manos de quienes están, ya sabemos además que hay cuerpos paramilitares, ya sabemos que existen pandillas, trenes subterráneos, submarinos y barcos. O sea, dime tú cómo vamos a garantizar la permanencia de cualquier situación inestable en ausencia de fuerza. ¿Quién va a garantizar esa situación de fuerza? Bueno, esas son cosas que yo no lo sé. ¿Ok? Yo sí sé, insisto en la propuesta de Luis Manuel, yo sí sé que hay que convocar al país diverso y diferente, porque ese país diverso y diferente puede acopiar fuerza moral que va a hacer falta en el transcurso, pero con ese país hay que hablar. Tú no lo puedes convocar como masa, tú no lo puedes dar por aludido, por descontado. Tú no puedes decir de entrada, Luis Manuel está de acuerdo conmigo. No, Luis Manuel quiere discutir, yo también. La ruta sucia del momento del desplazamiento, que siempre va a ser sucio. O sea, yo no sé si ustedes han visto las imágenes de Nepal. En todo caso, cada quien que saque sus conclusiones. Entonces, a mí me parece que eso, digamos, esta reflexión sobre el desplazamiento, sin ir más allá, porque es que resuelto el desplazamiento, lo demás es como un poco más sereno, pero el desplazamiento es lo que nadie quiere discutir, porque hay que cambiar el caucho. Y en la maleta no tienes caucho repuesto, no hay un guantecito, te vas a ensuciar las manos y el gato es chimbo. Entonces tú verás. Eso es importantísimo lo que acaba de escribir Víctor, porque
la gente pudiera estar interpretando, después de escuchar con atención todos los planteamientos, que estamos bien entrampados, mujer, en cuanto a que Maduro no se va a ir, Maduro no se quiere ir, que no hay diferencia en el supuesto caso que se vaya entre el padrino Maduro, Diosdado, los Rodríguez, etcétera, porque es como lo ha explicado Víctor, que lo toma de Miguel Fontán, de lo del ecosistema. Entonces, la gente puede decir, estamos entrampados, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué podemos hacer? Porque si no se logra esta extracción de la que se habla y de la que mucha gente está esperanzada, hay que ver la cantidad de gente que nosotros nos hemos encontrado, por citar un tiempo, en la última semana diciendo, ahora sí, pana, esto ya está listo, esto sí es verdad, aquí esto es diferente, esto ya es otra cosa. Eso nos lo han dicho, nos lo dicen, a ustedes también se lo tienen que decir cada rato, por amor de Dios. Vamos a reconocerlo y la gente está esperanzada en eso, pero... Y recojo del chat algunas inquietudes en cuanto, una vez que se logre el desplazamiento, hay que convivir con ese chavismo que ha provocado estos 26 años de... Bueno, y que es un gentío, no son tres sacaletones, son un gentío, es una tropa. Yo me voy a pedir una palomita, porque es que el tema tiene que ver con lo que planteaban Blanca Rosa y Luis Manuel, con el chavismo cultural. ¿Ok? O sea, miren, una vez yo fui a Berlín, yo no sé si ustedes han tenido esa maravillosa oportunidad, para mí fue una oportunidad muy dolorosa. Una vez fui a Berlín por 3 días, he ido 3 veces, pero fui con mi mujer y entonces voy hacia los museos del Holocausto. Y la verdad es que yo me considero, digamos, un estudioso del tema, del totalitarismo. Yo no pude pasar a la respuesta a la pregunta que se hacían en las grabaciones. Usted se preguntará cuál culpable son los alemanes del exterminio nazi. Y ya lo solté, porque yo sabía que lo que venía era una profunda autocrítica que llevan ellos más de 50 años haciendo, mucho más, 70, sobre cuál es nuestro papel en haber provocado esto. Y nosotros tenemos que preguntarnos por qué nosotros como sociedad construimos y permitimos tanta devastación institucional, tanta degradación constitucional, tanta traición de los mejores, y esos liderazgos de verdad de medio pelo que nos hemos tenido que calar. Entonces, el chavismo, eso que llaman chavismo cultural, síndrome del tío conejo, lo que quieran, es algo que ojo, que pasó, no ha podido resolver bien mi ley, ¿no? Y es el tema de cómo tú envías las señales, cómo tú ejerces como político el magisterio de la verdad y el magisterio cívico. Tú no puedes decir que tienes al país detrás si tú no lo convocas, porque entonces obras son amores y no buenas razones. Tú no puedes decir que tú dices la verdad cuando tú ocultas la trama sucia, la ruta sucia del desplazamiento. O sea, tú tienes que Churchill, imagínense a Churchill diciendo, no pasa nada, con estos podemos, vengan para acá que le vamos a dar palo. Y no, llegó y dijo, esta vaina es muy jodida. De hecho dijo, sin Estados Unidos no vamos a poder, yo lo que les prometo es resistir hasta que yo pueda convencer a Estados Unidos de que entre en la guerra. ¿Ok? ¿Y qué les ofrezco? Ya saben, ¿no? Sangre, sudor, lágrimas y una imbatible convicción de que no nos vamos a rendir y que vamos a luchar hasta el final. Eso lo dijo él. Entonces, si tú no tienes esa actitud, y si tú dices que esto es fácil, no convocas al país, Venezuela, tierra de gracia, qué maravilla, todo bello, todo lindo, nosotros podemos solos, mi equipo de gobierno es maravilloso, yo no necesito a nadie más, etcétera. Bueno, estamos construyendo, la verdad, las bases de un nuevo fracaso. Claro, ¿y qué pasaría si en las próximas horas, en los próximos días, en un par de semanas, el señor Trump le dice a su gente, a sus militares, regrésense, señores, vamos a dejar un patrullaje simbólico allí, etcétera, más pilas, pero tienen que regresarse porque, bueno, por distintos motivos. Entonces la gente aquí, ¿cuál es la frustración de la gente? Pues mira, no se llevaron a Maduro. ¿Qué fue lo que pasó entonces con esto? Nos engañaron. Explíquenle esto también a la gente, porque la gente, oye, mira, es lo del humo. Es el tema del humo y la ausencia, justamente la ausencia de esa información tan precisa que requieren esos Estados Unidos para poder ayudar. Si tú no hablas claro, obviamente la gente no te va a entender. Que eso es efectivamente lo que yo creo que va a pasar, tal vez yo
digamos, no estoy aquí tratando de ser pitonizo ni nada por el estilo, es lo que la lógica mundial podría establecer, dada la situación que tienen los Estados Unidos ahorita dentro de ese marco tripolar que se está formulando en el mundo. Entonces, bueno, muy bien, nos retiramos, hicimos el trabajo que íbamos a hacer con respecto al tema del narcotráfico, que entre otras cosas eso fue lo que dijeron que venían a hacer, no dijeron que venían a sacar a Maduro ni nada por el estilo, ellos dijeron que venían a luchar contra el narcotráfico. Bueno, sí, lucharon claro, hay gradaciones de cómo luchar con el narcotráfico. Bueno, es meterte y sacar narcotraficantes, es bombardeando pistas de aviones, de cosas, etcétera, aunque todo el mundo en el mundo, y parece, y discúlpenme todo el mundo del mundo dice que la mayor cantidad de droga que sale para los Estados Unidos sale por el Pacífico. Entonces no sale por el Caribe. Entonces la situación del Caribe, ¿cómo quedaría? Bueno, los barcos están en el Caribe, pero la droga no está saliendo por el Caribe, sino por el Pacífico. Entonces, ahí hay un poco de huecos que efectivamente estamos tratando. Acuérdense también de que Trump tiene una situación interna comprometida desde el punto de vista político. Y entonces, bueno, hay que darle a la galería norteamericana también algo de lo que pensar. Entonces, bueno, aquí se está conformando, yo lo que estoy viéndolo desde el punto de vista del venezolano propiamente dicho, que tiene una aspiración, pero la aspiración tiene que tener un sustento, y ese sustento, ¿quién se lo debe dar? Porque a mi juicio es que para eso es que se tiene el liderazgo político, para indicar, como bien acaba de decir Víctor en el caso de Churchill, una dirección. Sí. Entonces esa dirección nos la tienen que dar. Ahora, claro, si tú lo que dices es, bueno, mira, sí, ya llegaron los marines y llegaron, vamos a ver en la próxima semana. Entonces, ¿qué es lo que viene después de eso, después que esos barcos se vayan, Mingo? Tiene que venir un reordenamiento de la dirigencia política, porque efectivamente, creo que lo mencioné por allí, hay muchas acciones puestas en eso que se van a devaluar. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo efectivamente se tira de nuevo la baraja, pues. Es decir, cómo va a quedar todo después. Porque si no se logró o si no se logra esa extracción que todo el mundo está esperando, y que es este fin de semana, y de que es el otro, bueno, mira, veremos pues cómo, porque es que el problema es de que esa vía violenta o esa extracción o como quiera que se llame, si se produce, también necesito respuesta de lo que viene después, que nadie lo ha dicho. Entonces, bueno, nosotros no podremos eventualmente dar una respuesta clara de eso hasta que se defina cuál es la ruta efectiva que sí, vamos a entrar en un tiempo de conclusiones ya. Pero antes permíteme agregar la pregunta. No, pero ¿por qué congelaron a Guana? Lo terminaron. Nosotros no. Él tiene problemas de internet. Probablemente... Oye, lo hemos visto muy fluido hoy, ha estado muy robusto su internet. Sí. La vez pasada tuvimos, las dos anteriores veces ha habido problemas de interrupción, parpadeo. Como ahora. Como ahorita que regrese. Él regresa. Gustavo Maíz pregunta, se habla de la dirigencia opositora, pero ¿cómo van a participar las comunidades en la transición? Ya que sus estructuras actuales son consejos comunales, comunas, VC, etcétera. Sí, lo otro es apostar a que el régimen de Maduro no sea más viable económicamente, pero eso es complicado porque tú tienes una serie de aliados que te van a ayudar a reflotar. Ahí está China con lo que acaba de hacer en Maracaibo, por citar un ejemplo, pues, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué parte de la condición criminal que nos aflige es que ellos, digamos que tiraron a pérdida su compromiso con la gente? Entonces, desde el punto de vista económico, nosotros hemos pasado hambre, hemos perdido kilos, la gente perdió su expectativa de jubilación, no tenemos moneda, no hay sistema de salud, no hay sistema educativo, etcétera. Y por alguna razón, digamos que nosotros hemos tenido
tanta resiliencia que hemos aguantado eso y hemos construido, digamos, nuestros pequeños refugios de cooperación, solidaridad y afectivos que nos permiten pasar por este largo proceso. Entonces, el agotamiento económico, alguna vez alguien me lo preguntó, ¿y tú qué esperas de esto si se quedan ellos? Bueno, es que los techos se nos van a caer encima. O sea, ustedes recuerdan esas navidades donde nosotros pintábamos la casa. Sí, claro. ¿Se acuerdan? O sea, Sí. yo vivía en Katia y sonaba noviembre y mi papá, que era obrero, obviamente, y mi mamá ama de casa, sacaban plata no sé de dónde, nos compraba un estreno y a todos y pintábamos la casa y la empapelábamos y todo. Y ahora ustedes saben que pintar algo es un esfuerzo que hay que convocar al consejo de empleado de la familia a ver si uno puede comprarse un galón de pintura. Entonces sí, digamos que nos hemos empobrecido y los techos, como presenta Leonardo Padura en El hombre que amaba a los perros, la gran conclusión de la novela es que se te cae el techo encima de una casa arruinada. Entonces, los venezolanos tienen razón en que, habiendo nosotros perdido 26 años y de los cuales hemos sido partícipes porque no hemos errado mucho, también, digamos, tienen razón en darle a esto sentido de urgencia. Ahora, que el sentido de urgencia no sea otra forma de extraviarnos, porque no es con cualquiera ni es cualquier cosa, aun cuando yo propongo que es el bien posible en la misma medida en que a veces uno no elige los medios. O sea, si pudiésemos nosotros elegir la ruta, sería como los venezolanos quieren, democrática, pacífica y tipo venezolano, hermano, un abrazo, tranquilo, vete tranquilo que yo no, ok, pero uno no elige los medios, Mira, ya para... Volvió Luis Manuel. No, claro, aquí está el doctor, que además les dicen, ¿qué tan cierto puede ser que los gringos manejan dos discursos? Dentro del histrionismo de Trump hay un discurso para las cámaras y hay otro discurso de interés económico geopolítico en estos momentos. Y tenemos que ir concluyendo ya por cuestiones de tiempo. Doctora Guana de nuevo está allí con nosotros, pero Blanca tiene tiempo que no habla. ¿Qué hable Blanca? Me están entrando muchas llamadas, porque ya me quedó. Ya no, ahorita no te escuchamos bien. Te escuchamos con cierto ruido. Yo quisiera cerrar, Mingo. Yo quisiera cerrar con lo siguiente. Si ya porque no hablamos de las otras dos fases, ¿no? Nos quedamos en la fase de desplazamiento. Las otras 2 semanas, ¿será? Ajá. Pero debemos darle un cierre a este tema del desplazamiento. Si ya tú escogiste que la ruta es por la vía, bueno, no quieres diálogo, no quieres nada de eso, bueno, son unos criminales, los etiquetaste, yo no digo que no lo sean o que no se me vaya a malinterpretar, o gran parte de ellos. Bueno, se cogió esa ruta. Bueno, en esa ruta es necesario que haya militares. Vamos a empezar por ahí. ¿Ok? ¿Cómo los convoques tú? Yo no voy a decir cómo es que los vas a convocar. Pero tiene que haber militares venezolanos. Y además tiene que haber un discurso para los que no están sentados en la mesa contigo. Tiene que haber un discurso de cómo quedo yo ahí. ¿Ok? Es decir, no es que, tiene que haber discurso para el teniente coronel o el capitán, que también era de esa orientación política, porque se ha politizado las Fuerzas Armadas y efectivamente en una nueva Venezuela o en un nuevo sistema, necesariamente tiene que haber una respuesta para esa gente. Vamos a hablar claro porque igual ellos están ahí. ¿Ok? Entonces, no se puede no contar con esa gente y tampoco no se puede no decir qué es lo que vas a hacer con el resto. Eso se lo tienes que decir. ¿Ok? Entonces, y además tienes que tener gente apropiada para decírselo, porque el problema aquí no está Mingo y Erika y nuestros amigos que nos han escuchado pacientemente durante toda esta hora.
el problema no está en que se lo diga un político, porque ya todos los de la oposición y el gobierno, ya todos están completamente evaluados, y a mí no me interesa lo que digan ellos. Ellos tienen que montar a unas personas allí. Yo tuve digamos, el honor y por supuesto la oportunidad de la doctora Blanca Rosa Mármol también de conocer a el general de división Jacobo Yepes Daza. Y Yepes, después que se murió Yepes, yo le escribí un artículo, el único general civilista que conocí. Se quedó congelado de nuevo la doctora Guana. Blanca, adelante con tus conclusiones. Sí, quería explicarles que no quería hacerlo público y notorio, pero he tenido muchas llamadas que me han complicado la comunicación porque a veces afecta la entrevista, pero que hoy es mi cumpleaños. ¡Ay, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Caramba! ¡Cumpleaños, Blanca! ¡Cumpleaños! Okay. Muchas gracias. Ay, mándale la torta, amigo, mándale la torta. Claro, mínimo. Mucha salud, mucha vida, mucha felicidad en este nuevo año que está cumpliendo. Muchas gracias, encantada de celebrarlo aquí con ustedes hoy, de verdad que sí. Y cuando hablamos, por cierto, yo no me di cuenta de que era hoy mi cumpleaños porque ni pendiente estaba. Bueno, hemos oído aquí muchas cosas muy interesantes del doctor Víctor y del doctor Aguana. De verdad, yo aquí lo que hago es aprender cuando vengo a hablar con ustedes y con los invitados que ustedes traen. Ahora bien, sí creo que es importante destacar aquí que algo que comentaba alguno de los oyentes por ahí, que sí, que es con los chavistas que nosotros tenemos que ir adelante después de que se haga lo que se tiene que hacer, que se logre la extracción y que tengamos la respuesta, porque aunque haya el chavismo cultural que se ha referido aquí, que es una manera de ser y una manera de pensar que básicamente reside en un esperar soluciones que vengan del gobierno más que del propio hacer, no es esa la mayoría, porque aquí la gente tiene un espíritu de trabajo y de emprendimiento muy importante, muy fuerte, y se destacan cuando en el exilio los vemos cómo se desenvuelven en otros países. Ahora, también quería destacar que es verdad lo que dice Víctor, y lo dijo de una manera muy gráfica, que tiraron a pérdida su compromiso con la gente. Es verdad. Ellos decidieron, bueno, a nosotros no nos interesa esto, a nosotros no nos interesa la gente, lo único que nosotros queremos es seguir aquí, como se dice coloquialmente, atornillados en el poder y al precio que sea. Y Cuba, pues, igual que Cuba. Pero eso, bueno, nosotros lo hemos sabido superar, nos hemos refugiado unos en los otros y hemos hecho como una huida hacia adentro de nosotros mismos para poder sobrevivir. Yo sí creo que nosotros vamos a salir adelante en esto y que si los barcos se van y la extracción no se produce, de todas maneras nosotros vamos a salir adelante siempre y cuando enfrentemos el problema, enfrentemos la realidad que tenemos. Y de nuevo, lo dijo Víctor, el bien posible, ser realista. Tenemos que ser realistas y enfocarnos en eso y tener el plan de acción y explicárselo a nuestra gente y a la gente del exterior que podrían eventualmente ser quienes nos ayudaran. Entonces, lo que dijo Churchill, lo que citaban de Churchill, pues, hay que decir las cosas como son. ¿Qué es lo que tenemos por delante? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer en base a lo que tenemos? Y eso es lo que yo creo. Entonces ese sería mi mensaje para el día de hoy. Y gracias por la invitación. Nuestro amigo Juan Carlos Sosas Purva nos manda una frase de Mark Twain que dice: es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados.
¿no? Un poco en el marco de lo que se está hablando aquí en cuanto a el desplazamiento. Víctor, y cierra el doctor Aguana, pues, ¿no? Para terminar, pero con el compromiso de que vamos a tener que hacer otros 2 programas para hablar de la transición y la refundación, por el amor de Dios. Víctor. Yo creo que ante la pregunta ¿en qué momento estamos? A mí se me ocurre que podríamos responder en el día antes a que comience cualquier cosa. O sea, efectivamente. Bueno, porque María Corina dice que todo va a estar bien. Bueno, de nuevo. O sea, el tema del juicio al líder en este momento nos colocaría en otras circunstancias. O sea, ya dijimos, tenemos diferencias en cuanto al marco el teórico, tenemos diferencias en cuanto a la capacidad convocatoria, tenemos diferencias en cuanto al uso de la verdad y la mentira en la política, tenemos diferencias, ¿ok? Y cuando uno dice, bueno, ¿en qué momento estamos? En el día antes de que comience cualquier cosa, es que por más novelesco que parezca lo que estamos viviendo, aquí no ha ocurrido nada. Los que están desde hace 26 años en el gobierno siguen. El sistema de represión sigue. El desvarío con el país sigue. La desatención con el país sigue. No ha cambiado nada. Nada. No ha habido una sola señal que nos diga allí está ocurriendo algo. Ahora, varios consejos. La primera es que efectivamente yo creo que hay un país que espera ser convocado y que tú no puedes tratar como masa. Tienes que convocarlos para consolidar con ellos todos estos procesos que conduzcan a un país diferente. O sea, la ausencia, la circunstancia país no exime que no se pueda dialogar aún en estas circunstancias difíciles. Yo advierto contra la prepotencia del momento, contra aquellos que se creen vencedores antes de dar la batalla, sin haber dado la batalla y sin saber, digamos, qué es lo que finalmente va a ocurrir. Mi recomendación: verdad, humildad, amplitud, mansedumbre y astucia. Y yo creo que con eso él podría ser el resultado bastante diferente. Pero veremos. Muy bien, doctor Aguana, ya para terminar, con el compromiso de hacer otras tertulias más, por favor. No, cuando ustedes quieran. Lamento el corte de nuevo. Estaba diciendo un poco en relación al general Yepes Daza, y lo llamé general civilista, porque él convocó a un montón de civiles que él consideraba debo recordar que Yepes era, y me perdonan la digresión, él fue el alférez mayor de 1958. Es decir, era el estudiante mejor capacitado de la Academia Militar. Y él mantuvo durante toda su vida un cierto nivel altísimo, y todo el mundo, pues tanto los tirios como los troyanos se cuadraban ante Yepes Daza. Entonces tenías que tener ese nivel de respeto para que te pudieran seguir. En la Fuerza Armada eso es un sine qua non. Es decir, no puedes poner ahí a alguien a la cual la gente no va a seguir. Y eso tienes que tenerlo de tu lado. De tu lado. Entonces, Yepes convocó a un montón no un montón, digamos a ciertos personajes que él consideró que debía ser civiles. Decía, yo tengo que convocar a un senado, a un senatus, lo llamaba él, de civiles, para que nos digan a nosotros los militares qué debemos hacer. Entonces, ¿por qué? Porque yo considero, decía él, yo considero que esto debe ser manejado por las mejores personas. Ese es dentro de la concepción de los militares, aquellos que tenían que ser los mejores formados para seguir, para que tuvieran las mejores posiciones. Eso fue reventado por el régimen, por supuesto, pero esa era la conceptualización que se existía en las Fuerzas Armadas. Y yo creo que todavía de una manera u otra existe. Entonces eso tiene que ser de alguna forma reordenado, tiene que estar de nuevo un grupo y tiene que ser abierto para que si tú le pides a alguien que deserte de lo que está, a un militar que deserte de lo que está ocurriendo en Venezuela, tienes que insertarlo
dentro de una estructura igualmente militar que ellos puedan respetar. Y eso, lamentablemente, no está ocurriendo. Entonces, eso como prerequisito para empezar a hablar de este tema, de un desplazamiento que incorpore a la Fuerza Armada Nacional. Entonces, si tú vas a enfocarte porque esa misma Fuerza Armada es la que te va a servir a ti para una transición, porque son ellos los que van a apuntalar cualquier cosa que venga. Muy bien. Entonces tú tienes que ahora, resolver Luis Manuel, hay que recordar una cosa. En este momento, esa institución está señalada como un cártel. Y si esto continúa por la ruta, va a ser un ejército derrotado. Ok, pero eso no son los... Es una función de las consecuencias. Ok, pero eso no son los únicos militares que hay. No sé si me explico. Es decir, esos no son los únicos militares que hay. Es decir, los que están ahorita conduciendo los destinos de la Fuerza Armada no son los únicos militares que hay, porque en principio ni siquiera son los mejores de sus propias filas. Es decir, lo importante aquí, y por eso es que introducí el tema de que en el desplazamiento es vital, importantísimo, sine qua non, que existan militares tales cuales existían en el pasado para que ocurrieran los desplazamientos en aquel entonces. En cualquiera de los momentos de la historia donde los militares participaron, siempre participaron militares de ese tipo. Claro, en este momento, con el señalamiento de terrorismo que ha dado no solamente al Cártel de los Soles, sino también al Tren de Aragua y todos aquellos, entonces eso le da al Departamento de Estado, al gobierno de los Estados Unidos en general, la patente de corso de hacer cualquier cosa, de tirar un misil como lo tiraron a la lanchita, hasta llevarse a los tipos por extracción, etcétera. Y esa es la jugada que han estado trabajando la oposición en Venezuela para resolver el problema en el país. Y lamentablemente, yo pienso, soy yo, no involucro a ANCO ni a ninguna otra organización, sino que esa fórmula de trabajo, si es que quieres pasar por ahí, necesita más de lo que tienes. Sí. Entonces, bueno, hay que empezar a pensar en eso, y la oposición debe empezar a pensar en eso antes de cualquier cosa que pretendan hacer en el futuro. Bueno, felicitaciones a los tres, pero en especial a Blanca. Gracias. Que hoy es Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes por la invitación. No, gracias por este programa especial. Comprometiéndolos a que hoy, como solo abordamos el tema del desplazamiento, pues volverlos a convocar para que abordemos el tema de la transición y la refundación. Será el miércoles que viene, ¿será? Lo conversaremos. Lo conversaremos, claro, dependiendo de la agenda de cada quien. Maravilloso. Tenemos que seguir en estas discusiones, en estos debates. Gracias a los tres. Excelente. Saludos. Cuídense. Bueno, mujer, qué gran programa. Felicitaciones. Cónchale, hombre, y nos quedamos cortos en el tiempo. Nos quedamos cortos, sí. Nos quedamos cortos, pero estupendas las... El doctor Aguana nos había dicho aportes en privado que creía que iba a ser poco el tiempo, pero... y acertó. Pero, sí, claro. Acertó porque siempre nos va... Fíjate que solo pudimos abordar el primer punto. Así que bueno, muchísimas gracias de verdad, no solamente a nuestros invitados, sino también a todos los que participaron en el chat por su participación activa, por sus comentarios, por sus preguntas, por sus observaciones y bueno, comprometidos a que vamos a seguir con este tipo de tertulias. Vamos a continuarlas, claro. Sí. Recuerden que nuestro programa es patrocinado por Vila Café, tostado con el corazón, Aqua Prados, tan limpia y pura como un cristal. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. La cocina de María Torres, los recuerdos culinarios de siempre. Distasi Motors, en un concesionario del primer mundo en Los Palos Grandes. Tintorería y lavandería Chic Cleaners, todo ecológico, toda tu ropa como nueva. Tavola Calda, ristorante, la cocina italiana siempre. Aldilai Paterdama, desde 1965 con lo mejor del mar a tu hogar. Mañana tenemos otro programa muy interesante. Programazo. Vamos a hablar de burocracia y vamos a hablar de inflación.
Ay, qué difícil. Es difícil, es complicado. Bueno, pero muy Pero es bien. atractivo, Pero pues, claro, ¿no? por supuesto, mañana los esperamos de nuevo por acá en nuestro Arrímate al Mingo. Si les gustó lo que vieron hoy, apóyennos con un like y distribuyan el programa, ayúdennos distribuyendo el programa a través de sus grupos de WhatsApp o sus redes sociales. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá de ustedes. Juicio, fundamento, pórtense bien, no hagan rubieras y tampoco olviden que el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. El programa de hoy estuvo patrocinado por Vila Café, tostado con el corazón. Aqua Prados, tan limpia y pura como un cristal. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Distasi Motors, la onda de los palos grandes. Tavola Calda, ristorante La Cocina Italiana, siempre al Vila. Pescadería Paterdama, con lo mejor del mar a tu hogar. La cocina de María Torres, los recuerdos culinarios de siempre. Tintorería G-Cleaners, toda tu ropa como nueva.